Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en Blanco y Negro con don Carlos Cordero. Don Carlos, usted, deportista, padre de familia, corredor de autos, un profesional también de la medicina. ¿Qué momentos complicados tuvo en ese momento, en ese tiempo? Bueno, mucho conflicto, especialmente con mis padres, pues, porque ellos decían, no, lo más barato que me decían es que vos sos un loco, ¿cómo vas a estar en esas carreras que te podés matar, que esto, que el otro, y que los niños, y que todo? Y entonces, y luego, ¿qué andas haciendo en esos incendios y todo? O sea, siempre, pero el punto fue que por un lado estaba el látigo, pero por el otro lado estaba la caricia y algo que siempre tuvieron ellos, me acompañaban. Y habían carreras y yo salía a correr a Centroamérica y todo, y que para Costa Rica ya decía mi papá, bueno, ¿cuándo nos vamos? ¿A qué hora nos vamos? ¿Y en qué nos vamos? Y ya mi mamá, cuando menos acordaba, estaba montada en el carro, pues, ¿para dónde le hacíamos? Y así por todos lados ellos siempre andaban. El conflicto mayor fue cuando el gemelo se le ocurre inscribirse como mascota de los bomberos y empezar a hacer los cursos en los bomberos. Eso sí no te lo vamos a perdonar, me decía. ¿Cómo estás haciendo que este niño esté en estas cosas? Porque aquel andaba con una vida también ya un poco agitada, que estaba con Julio Alfaro en el judo, que estaba en el béisbol y ahora también a meterse en bomberos. Fue una situación que luego yo la fui comprendiendo mucho, y era más el sentido de estar acompañándome, de andar conmigo donde yo andaba. Y así, sucedió con Belinda también, la gemela, que estuvo participando igual, en judo, y ella andaba por todos lados con nosotros. Luego Luis Fernando empezó a jugar béisbol a los 3 años y medio. Tenía 5 años y jugando tiró un juego perfecto que salió la foto ahí en primera plana en Deportes, en un medio de escrito. Y así pues era una situación donde de pronto la responsabilidad como bombero me iba agarrando más tiempo. En un momento dado me pusieron de jefe de una compañía de bomberos voluntarios, y al año siguiente el comandante Varela, quien aprecio mucho, un hombre de éxito en el cuerpo de bomberos. De hecho, cuando yo regresé ya como comandante, lo primero que traté fue acercarlo para que me apoyara con todo su conocimiento y todo, y aparte de eso, para darle el mérito que él se merece, pues, porque la verdad, en primer lugar, trabajó mucho en el desarrollo de los bomberos, logró unificar los bomberos. Si vemos nosotros en Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala, ahora en este momento hay tres cuerpos de bomberos, y 2 antagónicos que en un momento dado hasta se peleaban en las calles por los incendios y por las emergencias. Y similar fue aquí. Sin embargo, él logró con mucha sabiduría, con mucho tino, con el comandante Taufik Simón, unificar los bomberos. Entonces, de pronto vino y me pone al mando de las compañías de bomberos voluntarios, y eso generó un cierto conflicto al interior de los bomberos voluntarios, porque ellos me miraban como que yo estaba nuevo, apenas era subteniente, y ahí teníamos tenientes, capitanes y mayores, pues, y cómo iba a llegar yo a estar dirigiendo con un grado inferior a los de grado superior. Pero se lograron superar todas esas etapas. Empezamos ya como comandante de las compañías de bomberos voluntarios,
organizamos 2 compañías más, luego el escuadrón de rescate, nos fuimos a especializar a México, recibiendo los cursos de rescate de montaña, de alta montaña. Luego sacamos el curso de rescate aerotransportado, llegando a maestro de rescate aerotransportado. Ayer platicaba en el estadio con mi asistente cuando estaban los de fuerzas especiales haciendo los descensos de los helicópteros. Esto lo hacíamos nosotros, le digo, en los 80. Teníamos, la Fuerza Aérea nos había asignado 2 helicópteros para rescate, con los que hicimos muchas actividades. Y desde ahí pues seguimos con el rescate acuático, organizamos los grupos de buzos, preparamos buzos, bomberos, porque solo había un esfuerzo grande, que por cierto fue de las cosas duras que me tocó cuando andaba de mero recluta, de bombero. Teníamos al capitán Haddock, un ex Boinas Verdes, que era bombero y que vino y empezó a capacitarnos. Y dentro de esa capacitación dice, bueno, aquí necesitamos hacer buzos, así que vamos a empezar el curso de buceo, y era en la Laguna del Pescado. Entonces nos dejaban ahí por Germania y ahí a trote corto llegar a la Laguna del Pescado. Cuando uno iba llegaba muerto, pero cuando venía, como había estado metido en el agua, entonces toda la piel estaba deshidratada. Entonces ya se imagina, cuando yo regresé, ese día que regreso, y cuando yo sentía en las botas que hacían ruido ahí, cuando veníamos corriendo al final. Pero yo regreso a la casa con las calcetas rojas, pura sangre del esfuerzo. Y entonces, como decía uno, algo si andábamos el grupo grande, y de esos, pues el coronel Danilo Flores, que también es uno de los servidores acá en Suyapa, fue de los que logró culminar ese curso con éxito. Es de los pocos buzos que han trabajado con escafandras acá, y andaban juntos con el capitán Haddock. Un saludo a su familia. Él nos abandonó hace muchos años, está disfrutando de Dios, pero fue alguien que le dio mucho impulso a los ¿Usted no logró terminar el curso entonces? No lo logré terminar, porque luego las siguientes clases que las dieron ya en días de semana. Entonces yo ya no podía faltar a la universidad y dejar las cuestiones, las responsabilidades del trabajo. Entonces el curso de buceo yo lo hice en México, allá ya en otro esquema de curso. Don Carlos, la realidad de los bomberos hoy día, pues también los hemos visto que es una situación bastante compleja la que viven. Sin embargo, usted, ¿cuál es el momento más difícil que recuerda siendo bombero? Bueno, aparte de las vicisitudes que se pasan cuando usted está a punto de perder la vida en una actividad de incendios, de rescate y todo, porque son momentos, pero son tan cortos, duran tan poco, que de repente no es aquella carga grande. La parte más difícil que yo tuve con los bomberos fueron 2 hechos. Uno, cuando recibí la comandancia de bomberos. La situación era bastante crítica. El comandante Roberto Abadí, que de Dios goce, hace poco acaba de pasar a las manos del Señor. El comandante Abadí había hecho mucho trabajo, transformaciones importantes, había pasado el cuerpo de bomberos, creo que tenía un presupuesto que andaba alrededor de 3 millones de lempiras, era una cuestión bien caótica, y le había llegado a 23 millones de lempiras. Con ese fue el presupuesto que yo recibí en la institución, y con muchos problemas, de influencias políticas, pero no necesariamente políticas partidarias, sino que políticas de organismos que estaban obligando a Honduras a tomar rutas que
que ellos querían porque se les ocurría que así funcionaban. Y una de las cosas más difíciles fue el momento pues en el que se quería romper el esquema del cuerpo de bomberos y transformarlo en lo que eran los bomberos municipales, que cada municipalidad tuviera a su cargo los bomberos y de esa forma iban a poder trabajar. En ese esquema tuvimos la fortuna de hablar con el entonces ministro de Gobernación, con el doctor Hernández Alcerro, Jorge Ramón, con el que en San Francisco habíamos hecho muy buena amistad y era hijo de químico también, o sea que teníamos mucho. Y entonces un día me dijo, mira, tengo un montón de problemas con bomberos, ya no aguanto, esto es lo peor. Y entonces vine y le dije, bueno, yo puedo ayudar, si querés yo puedo hacerme cargo. ¿Y eso se puede arreglar? Pues no, que sí se puede arreglar. Entonces viene y me dice, quiero que me hagas un diagnóstico de los bomberos. Y entonces hicimos el diagnóstico y haciendo ese diagnóstico, todo lo que se esperaba y lo que se quería era pasar los bomberos a las municipalidades. Entonces era un conflicto porque algo que yo había peleado siempre era el respeto a la ley de bomberos. Y de hecho era acabar con la ley de bomberos. Y en esa transición de eso viene y me dice, bueno, yo quiero que mañana te hagas cargo del cuerpo de bomberos. No, le dije, no puedo hacerme cargo mañana, porque la ley dice que el comandante va a estar tanto tiempo a cargo de la comandancia, en servicio. Entonces yo podría hacerme cargo de los bomberos aquí, pero es que ya no se soporta, ya no se puede, porque la presión era de que se municipalizaran inmediato. Entonces cuando llegamos a un momento, el esposo de una prima estaba como viceministro y entonces me dice, mira, necesitamos que arreglemos esta situación porque esto va a haber que transferirlos a las municipalidades. Y le dije, mira, yo quiero hablar con ustedes lo siguiente, quiero que me den 90 días y en 90 días yo voy a tratar de que el cuerpo de bomberos trabaje como debe trabajar. Si yo no lo logro, entonces entramos en el plan de lo que es la municipalización. Don Carlos, sabe, para que concluyamos, después me termina de contar esto cuando vengamos del corte comercial. Vamos a nuestro último corte aquí en Blanco y Negro, ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro.